Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el agrado de entrevistar al coronel médico, veterano de guerra de Malvinas, Rubén Cuquiara. ¿Cómo estás, Rubén? Te doy la bienvenida. Muy bien, muy bien. Gracias por la bienvenida. Gracias a vos, Rubén. Y la verdad es un placer entrevistarte y más que nada tocar un tema tan crítico en una guerra como es la sanidad militar. Y me decían antes de que yo entrara al ejército que la sanidad es uno de los pocos que arreglan lo que se rompe. Exacto. Así como los mecánicos arreglan los autos, los de la sanidad arreglamos a la gente en lo posible. En lo posible y en el panorama que están ustedes. Exacto. Y además de eso, somos un referente. Yo siempre dije que el personal de sanidad es, si uno tuviera que decir qué es esperanza. La esperanza que tiene el combatiente de saber que si le pasa algo va a haber alguien que lo va a ayudar, que le va a dar una mano hasta el último momento. Esa es nuestra principal función. Entiendo que en situaciones críticas es lo más sencillo por ahí, es lo más útil. Y sí, sí, aparte en el frente de combate no hay mucho para hacer, Ujú. salvo hacer cosas mínimas para mantener con vida y evacuar. Y evacuarlo. Exacto. Evacuar el herido, claro, y prepararlo para la evacuación, ¿no? A veces no se puede hacer en el momento, hay que esperar, Ujú. retener al herido hasta que está en condiciones de ser evacuado. Sí. Y bueno, y ahí es donde, donde uno tiene que manifestar un poco esa esperanza que te dije, ¿no? Ujú. Te entiendo, bien, bien. Estar ahí. Bien. Una linda introducción, ya sabemos más o menos a dónde vamos a apuntar. Y para empezar a conocerte un poquito más, te pregunto, ¿en dónde naciste y cómo te nació esta vocación de médico y cómo se transformó después en un médico militar? Bueno, yo eh, nací en la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda, Ujú. pero me crié toda mi vida en Quilmes. En realidad, mis padres ya vivían en Quilmes, pero la madre de mi abuela, que era de Sarandí, hizo que, no sé en esas épocas cómo era, lo cierto, que el parto ocurrió en una clínica en Sarandí. Pero desde que yo tuve uso de razón, toda mi crianza, una vez que nací, que el crío mejoró, o sea, yo, se mudaron, volvieron para Quilmes y ahí hice mi vida Sí. hasta que me casé. Bueno, en realidad me tocó el servicio militar. Mi vocación de medicina, no sé cuándo nació, quizás de antes de darme cuenta que quería ser médico, ya quería. Ujú. A lo mejor mi madre influyó, como en esos años, que era tener un hijo doctor. Pero lo cierto es que sí, que estudié medicina y me gustó, me apasionaba. Y en esos años estaba el servicio militar. Sí. Y los que estudiaban en la facultad podían hacer uso de lo que se llamaba el sistema de prórroga. O sea, presentabas la documentación de que estabas en la facultad Ujú. y te permitían hacer el servicio militar cuando terminaras y cuando tuvieras recibido. Todos los años había que llevar el certificado de alumno regular y finalmente, una vez que uno se había recibido, el de, no el título, sino que el de certificado de terminación de los cursos. Sí. Entonces, después de eso, tenías que hacer el servicio militar como médico, o como veterinario, como abogado, como lo que había sido. En ese trajín, yo creo que siempre tuve una simpatía especial, o no sé si una atracción, pero siempre la parte militar era un segundo camino, si bien no tenía vocación militar, Ujú. tenía vocación de médico. Sí. Pero a través de las cosas que contaba mi papá del servicio militar, mi padre era empleado de Segua, o sea, nada que ver, Sí. de sus cosas siempre me llamó la atención. Y tenía que hacer, como te dije, el servicio militar, pero había una opción que era ingresar al ejército, como en esa época teniente primero en comisión, que era ir al interior. Firmamos un contrato por 5 años, obviamente no iba a hacer el servicio militar, y tenía muchos beneficios, y como me simpatizaba la cosa, hablé con mi futura esposa y decidimos que sí, que ella me iba a acompañar. Entonces, rendí el examen y ingresé al ejército, aprobé el examen,
Sí. Igual tuve que presentarme en el servicio militar porque me tocó antes de que ingresara, así que tuve que hacer un poco de instrucción y después pasé a la escuela Lemos en esa época. Y bueno, fin de año vino el matrimonio y ya para noviembre, o sea, antes de casarme, ya sabía que iba a ir destinado al interior, con todo lo que eso significa. Iba a ir a un regimiento, iba a iniciar una nueva vida. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando, mi ingreso a la fuerza fue en el año 81, que hice el curso en la Escuela Lemos, y a fines del 81 me casé. Sí. Y voy destinado a Montecaseros, que me presenté exactamente el 4 de enero de 1982. ¿Qué edad tenías? O sea que tenía 27. Ah. 27 estaba recién, bueno, había recibido de médico un año y medio antes. Había trabajado en el hospital de Solano, me formé. Y bueno, llegué a la unidad y para mí fue todo nuevo. Desde la vida matrimonial, la nueva casa que me habían dado, la atención de la gente del barrio militar, me fui conociendo lo que era la vida de cuartel, aprender a usar el uniforme realmente. Y ahí nos sorprendió una mañana antes de ir a la formación que se había salido en la radio que se había reconquistado, se había tomado las islas, se había tomado Malvinas. Entonces, bueno, ahí empezó todo el movimiento y los comentarios y el entusiasmo y la preocupación y todo eso, ¿no? Sin saber todavía que íbamos a ir. Entiendo, bien. Y vos cuando, en estos 3 meses, antes de la noticia de la recuperación de las islas, esos 3 meses tranquilos, por decirlo de alguna manera, tu trabajo como médico militar dentro del regimiento, ¿en qué consistía? Mira, cuando uno recién va al regimiento y recién se presenta, lo primero lo que tiene que pasar es la adaptación, o sea, adaptarse a la vida militar. Ver la forma no es que haya nada raro, pero es distinto, o sea, distinto a la vida civil. Si bien yo había estado en un instituto, me habían formado, pero acá era el día a día, eran los compañeros, los otros oficiales, el barrio, los nuevos amigos otros militares, que te contaban de dónde venían, de esa vida de barrio militar, atender a los heridos, a los soldados de la enfermería. Teníamos un turno, cada compañía tenía un horario de atención, además de los enfermos que podían haber en el barrio militar, porque el médico, más de una unidad del interior, atiende a toda la familia militar, es un médico de familia. Vino la incorporación en esos días. El regimiento tenía un sistema distinto en esos años que el resto. Estaban ensayando un sistema por tercios, o sea, no era completo, no se iba toda la gente completa, sino que se iba renovando por tercios. Si vino el tercio ese año, había que revisar a los soldados, hacer la segunda revisación médica, porque si bien ya estaban todos aptos, pero entre los que habían revisado y se incorporaban podía haber sufrido algún problema. De hecho, algo que siempre llevo en mi memoria y no puedo decir un remordimiento, sino que simplemente quizás, no sé si el destino existe o no existe, nadie lo puede saber. Lo cierto es que dentro de los soldados que vino un joven de campo, Celso Páez, quedó grabado su nombre. En realidad Páez Celso, porque lo por el apellido. Yo revisaba a los soldados, a los que se habían incorporado, los filtraba, y el que tenía algo que a mí me parecía que había que darlo de baja, que no haga el servicio militar, lo presentaba a una junta médica especial que se iba a hacer. Entonces yo presentaba y decía, bueno, este que tiene asma, este otro tiene tal cosa, este otro. Entonces ahí se lo volvían a revisar otros médicos del hospital de Curuzucuatiá y le daban, sí, no, hace o se va a la casa. Y este muchacho, Celso, había tenido una fractura en un brazo,
mal consolidada, se la había tenido después que lo habían revisado en la revisión médica normal. Sí. Y le había quedado el brazo realmente muy, muy mal, muy, muy estropeado. Entonces lo presenté para que se ve que se había curado solo, ¿no?, en el campo. Lo presenté para que lo den de baja. Entonces el médico que lo recibe me dice, el director del hospital en ese momento con buen criterio, me dice, no, este no se va de baja. No. Porque este muchacho dice, con ese brazo así, él es peón de campo y todo, tiene la vida arruinada. Nosotros le vamos a arreglar el brazo, le vamos a resolver esa fractura mal consolidada, va dentro del servicio militar, y él va a terminar el servicio militar y va a volver a ser un hombre útil, va a poder trabajar y todo. Bien. Así fue, le arreglaron el brazo. Entonces se reincorporó, murió combatiendo en Malvinas. Ironías del destino. Lo sacaste de la boca, qué ironía. Ironías del destino. Siempre que me acuerdo, no me puedo olvidar de él, Ujú. porque escucha, si no lo hubiéramos querido ayudar, Estaba vivo. o quizás si el destino se cumplía, ese mismo día hubiera muerto de otra cosa. Sí, no ¿no? sabes. Eso nadie lo puede saber. Es Lo verdad. que sí yo te puedo garantizar es que quisimos salvarlo del servicio militar, Sí. y por ayudarlo, porque no iba a poder tener una vida normal con ese brazo, no iba a poder trabajar, no sabes cómo iba a terminar, se lo arreglamos y el destino quiso que muriera, por lo menos eso sí, murió combatiendo por su patria, ¿no? Eso es lo único que uno dice, bueno, nadie sabe cómo va a morir, pero a mí me hubiera gustado que hubiera vivido más años, pobre. Te entiendo, te entiendo. Y sí, Bueno, es algo que te queda de grabado. hecho, los médicos nos tenemos que acostumbrar, nos guste o no nos guste, que nosotros proponemos. Después, el que decide, como dice un viejo sabio, es el que está arriba de nosotros. De arriba, ¿Qué va a pasar exacto. con cada uno? Así Exacto. es. Bueno, vuelvo a lo anterior. Entonces, en ese ir y devenir de trabajo y de adaptación a la vida militar, a los horarios, a la responsabilidad, porque tiene mucha responsabilidad un médico, sobre todo un médico de unidad, y es muy joven. De repente dijeron que bueno, que había que prepararse porque el regimiento podía movilizarse. Entonces, primeros días de abril, a la primera semana, empezó a llegar al regimiento personal movilizado, o sea, como que empezaba a moverse todo como una vieja maquinaria. Empezaron a llegar oficiales y suboficiales de Buenos Aires que iban movilizados para allá. Empezaron a presentarse soldados que habían sido convocados y otros que no. Muchos soldados correntinos, misioneros, chaqueños, formoseños, se presentaron en forma espontánea, que habían sido dados de baja hacía poco del servicio militar en la clase anterior, sin que les llegara la cédula de llamado, venían directamente. Así que el regimiento se fue rearmando. Normalmente son 2 compañías de infantería y una a movilizar. Bueno, se movilizó esa compañía, se daba instrucción a los soldados, se los ponía en condiciones, digamos, lo que se habían olvidado un poquito, se les volvía a sacar el polvo de la vida civil. Y así también vino gente a la enfermería. Vinieron los soldados que habían sido los mejores del año anterior, que yo no conocía, pero sí conocían mis suboficiales. Y se incorporaron, hubo uno de ellos que incluso había sido dragoneante, que era un soldado distinguido, y ya entró como cabo. Como cabo en comisión. Cabo enfermero, sí. Y bueno, preparamos las cosas de la central de enfermería, pero originalmente el regimiento de entrada no se pensaba que se iba a movilizar. Iban a movilizar una parte. Igual nos preparamos todos, conseguimos medicamentos, hubo muchas donaciones. Me acuerdo haber ido a la escuela 88, que es la escuela más caracterizada de ahí de Montecaseros, y la directora me recibió, los chicos habían conseguido alcohol, gasas, todos querían colaborar. Seguramente alguien te va a contar, pero
en los talleres del ferrocarril de Montecaseros, los obreros de ahí repararon un montón de cosas de los camiones, hicieron protecciones para los parabrisas por las piedras que se vuelan en el sur, lanzas para transporte, para enganchar a uno con otro. La verdad que todo el mundo trabajó como si fuera de día y de noche para dejar todo en condiciones. Todo el pueblo colaboró a su modo. Sí. Bueno, y vino un día la orden, dijeron que en teoría nos íbamos a movilizar a ocupar una posición defensiva en la costa, en la zona de Puerto San Julián. Y como yo digo, un buen día apareció un tren en la vía del ferrocarril que atravesaba la unidad, cargaron los vehículos y 2 días después, en la estación con la banda y todo el pueblo que nos fue a despedir, salimos hacia el destino, que nadie sabía exactamente cómo iba a ser. El tren nos llevó primero a Paraná, Sí. y de Paraná, estoy haciendo memoria, embarcamos en avión a Comodoro Rivadavia. Mientras todos los camiones y eso seguían por su... En tren, en ferrocarril, claro, los trenes siguieron un periplo que fue una odisea, porque los tenían que dejar. El ferrocarril llega hasta San Antonio Oeste, pues había un problema en la vía, así que creo que unas estaciones antes los bajaron y tuvieron que continuar viaje por tierra. Otra no quedaba. ¿Y ahí nosotros se movilizó el regimiento completo? Completo. Sale el regimiento completo. Nosotros repartimos gente en las distintas compañías, que muchos ya no los vi más después, porque una vez que están movilizándose, hasta que no llegamos a instalarnos en Malvinas, cada uno iba en distintos lugares, ¿no? Bueno, pasó poco tiempo también. Fueron unos días. Lo cierto es que llegamos a Comodoro y instalaron a la gente en lo que era el Regimiento 8. El Regimiento 8 de Infantería no estaba. ¿Por qué? Porque estaba en Malvinas. Sí. Ya había cruzado, junto con lo que era la Compañía de Sanidad 9, que después, la Compañía de Sanidad esa, fue el núcleo del Hospital Militar Malvinas. Bien. Porque ellos cruzan, el jefe era mayor en esa época, Ceballos, cruzan a Malvinas con el Regimiento 8, van todos, y Ceballos arma el hospital en Malvinas, donde fue el SIM, y solicita apoyo y le mandan más médicos y más, y fue formando el núcleo, se fue al hospital. El cuartel había quedado entonces semivacío y ahí estábamos nosotros, había gente de artillería, era una especie de Babel, porque todo lo que paraba en Comodoro, todas las unidades estaban ahí. Sí. Estaban ahí. Me acuerdo que vimos, los días pasados, ¿no? Se iban sucediendo. Recuerdo que vi salir a los Pucará. Me quedó grabado eso, porque un día empezó a dar vueltas. Los Pucará no tenían, son aviones que no tienen mucho instrumental, instrumento para largos, para hacer un viaje largo, sí. Para llegar a las islas. Entonces, primero empezó a dar vueltas un Hércules, ¿no? Enorme. Entonces, y de repente veo que aparecen 2 Pucará y después otros 2, y entonces empezaron a dar vueltas todos y van juntando, parecía la mamá gallina o la mamá gansa con los gansitos, que todos iban, hasta que finalmente se juntaron un montón y vimos cómo encararon hacia el este, todo adelante iba el Hércules y atrás todos los Pucará, sí, como la madre con los pollitos. Ese fue lo que me quedó grabado de esos años, ¿no? De ese momento. Sí. Todavía no había conflicto, no había hostilidades. Estamos hablando y debe ser antes del 20 de abril. En esa época no. Si bien ya estaban los submarinos, ya estaba el bloqueo, pero por aire no había conflicto. Y después de ahí llega la orden que había que ir a Río Gallegos.
Entonces, el logístico, el capitán Farinela, me dice si quería ir con la columna de marcha. Y un poco, no por la mitad, después fuimos grandes amigos, somos grandes amigos, pero en esa época no teníamos confianza, yo hacía muy poco que estaba. Sí. Pero un poco por en donde mando el capitán, y que es un hombre muy caracterizado, decimos nosotros. Caracterizado en el sentido de que es esa gente que uno lo sigue por convicción. Entiendo. Un poco por eso, otro poco porque estaba aburrido y era joven y no había nada mucho más para hacer ahí, todos mis enfermeros estaban bien, todo bien. Me plegué al viaje en ese convoy de vehículos, en lugar de esperar y después ir en avión. Pero dije, no, yo voy. Entonces fui el médico de esa columna, que tuvo varios incidentes. De hecho, un jeep volcó y hubo que... No llegué a auxiliarlo yo, pero sí a coordinar la internación de los conductores, que no les pasó nada, pero terminaron en Puerto San Julián. Bueno, luego seguimos viaje, no quedamos como era pensado originalmente en Puerto San Julián. Vino una orden de que había que seguir a Río Gallegos. Había que seguir a Río Gallegos y bueno, llegamos a Río Gallegos 2 días después. El regimiento todavía no estaba todavía en Comodoro. Y como cosa curiosa, me habían avisado que se había declarado una pequeña epidemia de sarna, ¿sí? Escabiosis, Wow. entre la tropa. Lo cual era un problema porque estábamos en movimiento y no teníamos. Yo la verdad que había llevado de un montón de cosas, pero jamás se me había ocurrido llevar tratamiento de medicación para la sarna. Es algo que no es habitual. Es algo de la ciudad, esto es alguno que se había agarrado antes de viajar. Entonces, me acuerdo que en Río Gallegos, acompañado por Gómez Talquenca, que era un farmacéutico de ahí de la guarnición, fuimos a recorrer farmacias que nos donaron meditación, una crema. Entonces, cuando llegaron mis soldados, ya le dimos crema, el tratamiento, pero ya les había quedado el mote. Todo el mundo se había enterado de que venían. Le dimos el tratamiento y nunca más supe. Cuando cruzamos a las islas, que fue 2 días después, no tuve más casos. Yo no sé si había sido por el frío, si el tratamiento fue tan efectivo como me hubiera gustado. Lo cierto es que se acabaron los casos, pero sí llegó algún noticiario y cada tanto preguntaba, ¿y cómo están los casos de la sarna? Había quedado ya quedó en la cabeza de muchos, sí. Pero no tuve más, no tuve más. Bueno, ya un poco adelante estábamos esperando que nos viene la orden porque también nos habían dicho que íbamos a ir a ocupar una zona de defensa, pero sí, en la zona, no cordillerana, pero en la zona más hacia el oeste, una línea defensiva en la frontera con Chile. En eso estábamos cuando vino la orden de un día a la noche que había que dejar de cruzar. Yo alcancé a escribir una carta, bueno, sí, y nos embarcamos esa madrugada para las islas. Aligeramos el material, los enfermeros míos, que eran excelentes, dejaron lo que era más indispensable y llevaron, porque una cosa es ir en vehículo, otra cosa es ir en avión. Tuvimos que dejar muchas cosas. Salvo algunos chocolates que me habían comprado, eso los pudimos pasar y nos vino como... Fue genial. Bueno, yo estaba asustado, ¿sabes? Yo recién me llegaba, aparte yo era médico, mi vocación no era ser guerrero, sino que mi vocación era la medicina en el fondo. Y realmente verme de un día para otro en una guerra, cruzando las islas. Entonces le escribí una carta a mi esposa, con la cual me había casado hacía 4 meses. Y en esa carta le puse que no iba a Malvinas, que se quede tranquila, que no cruzaba, qué sé yo.
porque la quería dejar tranquila, no quería que se asustara. Ujú. Pero claro, eran las 3 de la mañana, 4 de la mañana, no había Correcto. cómo mandarlo. Sí. Yo era teniente primero, entonces estaba en el aeropuerto, en Río Gallegos, para embarcar. Siempre hago el comentario y no sabía qué hacer, y de repente vi a un mayor, un oficial con el grado de mayor. Lamentablemente no recuerdo el nombre, nunca lo supe. Ujú. Entonces me le presenté, me asustado, digo, mi mayor, yo estoy cruzando las islas, querría pedirle a usted como mi camarada que haga llegar esta carta. Entonces el mayor me miró y me dice, quédese tranquilo que esta carta va a llegar. Perdón si a veces No, como por ya favor. estoy grande, a veces me colma la emoción, estas Por cosas. favor, obvio. Esa carta está todavía, mi mujer la guardó, y hace poco la vi, Mira. y de la carta dice sí, que me quedé tranquila, y me comentaba que por supuesto ni bien recibió la carta, sabía que había cruzado. No te creyó nada. Nada, no me creyó nada. Si no, ni bien recibió la carta, sabía que estabas en otro lado. Ujú. Bueno, y llegamos a Malvinas, llegamos, y nos dijeron que nos instaláramos, llegamos a primera hora de la mañana, Sí. las primeras luces, y nos dijeron que nos instaláramos cerca del aeropuerto. Me sorprendió cuando llegaba a Malvinas, lo verde que se veía todo. Ujú. En Malvinas es verde, no hay árboles, pero sobre todo desde arriba se ve todo verde, hay mucha humedad. Ujú. Y viniendo de tantos días de Patagonia, sorprendida que sea tanto verde. Fue a Me todo acuerdo que, árido. claro, porque Patagonia es desierto, ¿Eh? en la zona de la costa, ¿no? Ujú. Y Malvinas es verde, lo único que no hay árboles, bueno, pero en la Patagonia, en la meseta Básicamente. patagónica tampoco hay, así Sí. que están. Nos instalamos cerca del aeropuerto, pusimos carpa. La primera noche fue dura, Lo dura porque no reci- conocíamos nada, y lo no recibió sabíamos nada. el típico clima, ¿no? Claro, había barro por todos lados, no había llovido, o había llovido, pero en ese momento no llovía, gracias a Dios. Ujú. Armamos las carpas, bueno, pasamos la primera noche medio así con sobresalto, porque no sabíamos que estábamos en la guerra. La artillería propia, si bien no había combates, hacía disparos de cañón, creo que también de mortero, en zonas de posible desembarco. Es una técnica que se hace Ah. de lanzar algunos proyectiles a la zona de posible desembarco al azar, para dificultar por si era de un buzo. Pero claro, cada explosión que había, uno que no estaba Se acostumbrado, sobresaltaba. bien, se hizo de día, llegó el consabido mate cocido con galleta, que por lo menos nos dio por calor. Ujú. Y me crucé con mi gran amigo, lamentablemente fallecido hace poco, compañero de promoción, que era el teniente primero Boles Pereira, odontólogo. Y me dice, él estaba en Cumuzucuatía, me dice, mira, nos vamos a la otra isla. Nosotros, me dice, no la otra isla, pero ese fueron a Puerto Howard, pero bueno, nos vamos de acá. Sí. Así que nos vamos a ver, y bueno, y los dos nos juramentamos que si a alguno le pasa, que si nos separamos, que el otro le iba a avisar a la familia. Yo dije, si a mí me pasa algo, si hay mujer que yo la quiero mucho. Y avisarle a mi familia, si a mí me pasa algo, me dijo lo mismo, Ujú. y nos separamos. Nos separamos. Cuando terminó la guerra, cuando yo tuve un mes más prisionero, duré un mes. Los médicos llegamos hasta el final, así que la noche del 11 al 12 de junio, yo quedé prisionero y volví el 14 de julio, o sea, un mes después. Y no se sabía mi paradero, en dónde bien estaba, y el primero que avisó, que llegó antes que yo, fue Boles, que le avisó a mi familia que yo estaba bien, porque no Mira. sabían. Bueno, Cumplió su promesa. Sí, y les sí. dejó algo de tranquilidad. Claro, llegó tranquilidad porque no se sabía qué había pasado con... Ujú. Nosotros estábamos en realidad, objetivamente éramos desaparecidos, Sí. desaparecidos en acción. Ujú. Porque
durante el combate, bueno, los que estaban prisioneros, caídos, nadie sabía, estaban prisioneros muertos, heridos, ¿no? Exacto. Después sí se fue sabiendo, ¿no? Cuando tenía una Cruz Roja y esas cosas. Bueno, y así fue, digamos, el primer, la primera simulación de la isla, claro. Te hago una pregunta antes de continuar el relato. Cuando vos te referís a la enfermería, dentro del regimiento, es una sección en realidad, ¿no? Claro, dentro del regimiento en tiempos de paz está la enfermería, y el personal forma una sección que es parte de la compañía de servicios. Algunas unidades tenían compañía comando y servicios, y el regimiento 4 tenía compañía servicios por un lado y compañía comando por otro. Que no es una compañía de comandos, sino que se llamaba así la compañía comando tenía la parte de radiooperadores, la parte de armas antitanque y demás. Teníamos exploración. Parte, sí. Y la compañía servicios tenía la sección arsenales, la sección intendencia, que es la que nos daba de comer, y la sección sanidad, la sección arsenal, la sección, la parte mecánica de los conductores, todas esas cosas. Bueno, dentro del personal, entonces, como te decía, estaba la sección sanidad, que era la que operaba y atendía en la enfermería en época de paz. Esa enfermería, en momento de movilización, directamente es de sección sanidad, que es la que después, en operaciones, arma lo que se llama el puesto de socorro. Ya no es más enfermería, es puesto de socorro, que es el lugar donde se atienden a los heridos. Pero a veces hay una confusión un poco, porque incluso en la parte militar muchos mezclan y piensan que el puesto de socorro es la sección sanidad, y no es así. La sección sanidad tiene el puesto de socorro, tiene también a cargo los enfermeros de subunidad que están en cada sección, en cada compañía del regimiento. Hay enfermeros con camilleros, y tienen que armar el sistema de evacuación para ir a buscarlo y traer con otros camilleros hacia el puesto de socorro, desde el frente hacia el puesto de socorro. Todo un sistema. Cuando hay ambulancias también, a veces los puestos de socorro estaban designados en su momento que tenían 2 ambulancias, o por lo menos una. Yo tenía una, que no cruzó, eso quedó en el continente. Pero deberíamos, si hubiera sido un terreno distinto, no montañoso y demás, y hubiéramos podido cruzar, o hubiéramos quedado en el continente, esa ambulancia nos hubiera permitido recoger a los heridos, hacer las evacuaciones, claro. Y también esos enfermeros arman unos refugios de heridos para el herido que cae en el frente, acercarlo a ese refugio, darle la asistencia primaria y avisarle al puesto de socorro para que le manden el vehículo. Todo ese sistema lo arma la sección sanidad. Y dentro del sistema, el elemento más grande es el puesto de socorro, eso sí. No solamente es el puesto de socorro. Quedó bien diferenciada la explicación, porque es como si vos, ¿ves? Uno dice, sí, es verdad, puesto de socorro, sí. médico, y queda ahí. Socorro, el médico, sí, el médico está en el puesto de socorro, sí, está perfecto. Y hace el triage, y atiende, y designa quién se cure, quién se cura, y a quién atender para evacuar la retaguardia, o si es una pavada, lo cura y lo manda de vuelta al frente. Bueno, eso sí. Pero no solo es eso, sino que tiene que estar todo el sistema de evacuación. Bien. Eso en Malvinas no se pudo hacer, seamos claros, porque el terreno no lo permitía, vehículos, si hubiéramos tenido, tampoco podían desplazarse por ese lugar. Habría que haber tenido vehículos oruga o helicópteros que tampoco hubieran podido operar, porque los ingleses se hubieran encargado, aunque los ingleses respetaron mucho la Cruz Roja, eso sí, pero no teníamos helicópteros. Sí, no había medios. Y el fragor del combate, combates nocturnos como hubo, eso sí, no habría podido. Los helicópteros hubieran sido solamente, eventualmente, para ir a buscar desde el puesto de socorro, al puesto de socorro, y traerlos al hospital. Porque no más que eso. No, claro, ¿no? Es que lo que pasa es que uno mezcla a veces la realidad con las películas, donde ve los helicópteros que van, vienen, pero en las películas
Y los americanos y los ingleses hacen lo mismo. No van en helicóptero a primera línea, va a puestos de socorro, lugares que están más resguardados. Entonces, uno lo ve, sí, que hay humo, que está el helicóptero, todo, pero en la vida real y en las guerras que han tenido ellos, no están en el frente. Y cuando movieron helicópteros para recuperar gente, lo movieron con un apoyo aéreo enorme para que el helicóptero pudiera ir y volver sin problemas. Exacto. No. Además de que tenían helicópteros suficientes. Otro detalle a tener en cuenta, ¿verdad? Otro detalle también. Tener helicópteros para ir a buscar gente. Argentina puso un helicóptero para ir a buscar, hizo algunas evacuaciones, sobre todo al final. Fue pintado con la cruz. Creo que lo pintaron, no sé si mi mente se mezcla, pero recuerdo, creería que en algún momento sobre el final lo pintaron de blanco también con la cruz roja. Sí, hay una foto, sí. Era un Bell todo de blanco con una cruz roja. Un Bell UH sí que lo pintaron todo de blanco, sí. Porque, ¿qué sucede? La Cruz Roja, la Convención de Ginebra, que ampara a los heridos, a la sanidad militar y demás, no deja de ser un acuerdo de buena voluntad. ¿Qué significa la Convención de Ginebra? Yo no le voy a hacer esto a los hospitales, no voy a matar a los heridos ni torturar gente, para que vos, que sos mi enemigo, no hagas lo mismo con mi gente. Yo no voy a matar a los prisioneros, no porque yo sea un santo, sino porque básicamente para que vos no mates a lo mío. Porque si no, yo agarro bien, le paso de huello y entonces el otro dice, estás pasando de huello a ese tipo, bueno, yo te paso de huello. Entonces, hace muchos años, la humanidad dijo, no, pará, más o menos seamos un poco civilizados, hagamos esto. Y después en 1870, por ahí, no recuerdo exactamente, en Suiza se reunieron, en Ginebra, y las potencias europeas y dijeron, vamos a hacer un decálogo, vamos a escribir qué son las cosas. Entonces, en base a eso, escribieron códigos. Y hicieron la Convención de Ginebra, por eso se llama Convención de Ginebra. Dentro de esos códigos, como se hizo en Ginebra, y la bandera suiza es blanca con una, es roja con una cruz blanca. Es roja con una cruz blanca. Dijeron, bueno, que sea, entonces vamos a, como fue en Suiza, va a ser, en lugar de roja con una cruz blanca, va a ser blanca con una cruz roja. Así nació la cruz roja. No sabía, mira. Sí, por eso es el negativo, digamos, de la bandera suiza. Mira. Y de hecho, por lo menos en el 82 era así, había comisionados de la Cruz Roja Internacional que iban a controlar el estado de los campos de prisioneros y el trato hacia los prisioneros. Yo recuerdo que había dos, hablaban muy bien castellano, y les pregunté, comentarios así, y me dijeron que, entre otras cosas, había que ser ciudadano suizo. Para poder ser parte de ello. En esa época, por lo menos para ser inspector y demás, había que ser ciudadano suizo. Bueno, nos salteamos varias partes, pero ya estamos en el campo de prisioneros. Pero no, igual estuvo muy buena la aclaración, gracias. Sí, no, está bien. Sí. Es importante, Sí. No sé si es importante, pero... Pero pone un poco más en contexto. Exactamente, se pone en contexto. De que cómo son las cosas de la gente del puesto de socorro. Nosotros, por ejemplo, y siempre sos sanidad, porque nosotros seguíamos atendiendo a la gente en la columna de marcha. Mis enfermeros, cuando vieron a la gente que estaba con sarna, le dieron, aunque sea algún antiséptico, algo. Yo que conseguí, y no había puesto de socorro ahí. Nada, éramos, pero la sanidad estaba. Entiendo. Y luego de esa noche, volviendo al tema, el regimiento recibe orden de marchar a una zona de reserva alejada del posible frente, que se pensaba que los ingleses podían venir por el mar. Entonces, como el regimiento había venido agregado, el jefe recibe la orden de que marchen al Monte Wall, una zona de reunión y de reserva en el Monte Wall. El Monte Wall, yo no sé exactamente, está a unos 8 o 10 kilómetros de Puerto Argentina. Sí.
pero del aeropuerto que está para el otro lado, o sea, del aeropuerto de esa época, o sea, que eran como 15 kilómetros, 20. Sí. Y ahí marcharon los infantes a ocupar ese lugar. Y el jefe me dijo, mire, vaya usted con algún enfermero al lugar donde es el Monte Bol, va a ir con un vehículo, lo van a llevar a usted y lleve también que vaya el encargado del rancho, ¿no? El encargado de la parte de intendencia, lleven algo para armar algo para darles de comer, qué sé yo, cuando lleguen. Nosotros no sabíamos ni de qué se trataba. Eran así, yo era un muchacho, bonito, vamos. Entonces nos cargaron en el vehículo. Me refiero que no sé de qué se trataba. Todavía no tenía cabal conciencia de lo que estaba pasando. Vamos en el contexto de las personas, ¿no? Entonces, vamos con mi encargado, que era un hombre sabio, porque era un hombre grande, tenía 42 años, 41, y era el viejo, era uno de los viejos del regimiento. Igual que el encargado del rancho, el encargado de la parte de intendencia. Iban con 2 auxiliares y nosotros, digo yo. Nos cargan en un camión, nos llevan al lugar donde iban a llegar los soldados. Fue un día espantoso porque lloviznaba, había niebla, era un típico día de Malvinas. Había niebla, llovizna, pues al mismo tiempo, y viento, todo junto. Todo junto y frío. Y ahí llegamos, en ese lugar solo, miramos así, no había nada, nada de nada. Estaba la típica montañita de Malvinas. Entonces había llegado lata de dulce de batata el encargado del rancho. Entonces hizo una pila, con una parecita de pila de lata de dulce, al costado del camino, y tiramos una lona ahí arriba. Estábamos todos con el poncho plástico, la lona la tiramos de arriba, y nos metimos los 5 abajo de la lona. Sí, para resguardar un poco. A ver qué pasaba. Y a esperar a ver qué pasaba. Sí. Bueno, medio nos quedamos, no sé si dormitamos por el frío, por lo que fue. Fueron pasando las horas. Y claro, cerca del mediodía empezaron a llegar los soldados, caminando, agotados, que venían de caminar 20 kilómetros. Algunos se caían, parecían espectros, realmente fue muy duro, yo me golpeó. Y me dice el encargado del rancho, me dice, doctor, porque vos tenés que decidir, ¿qué hacemos? Dice, mire cómo están, hay que darle de comer. Y yo no tengo nada, me dice, yo no puedo, no cocino nada. ¿Qué hago? Entonces yo miré y rápidamente se me iluminó la lamparita y le dije, abra las latas de dulce de batata. De cada lata, que eran como 5 kilos, corta un cacho así grande y le da un soberano pedazo de dulce de batata a cada uno, para que por lo menos tengan calorías y tengan... Tiene razón, me dice. Y ahí cortamos la lata y ahí todos hacían una cola, una fila, y todos, cada uno ellos iban con su pedazo de dulce de batata. Y realmente ahí casi me quiebro cuando los veía, que parecían espectros al viento. Pero bueno, poquitito, porque no había lugar para quedarse ahí, había que seguir moviéndose. Y al rato vino un oficial con un camión y me dice, mire, el jefe quiere que usted venga con el camión y vayamos juntando a ver si algún soldado que no pueda seguir caminando lo cargamos en el camión. Así hicimos, y de paso fuimos a buscar bolsones portaequipo porque había algunos soldados que no tenían carpa, había quedado los bolsones cerca del aeropuerto. Se fue haciendo de noche y no se podía andar de noche. Había toque de queda, pero había que volver. Ya tenía un montón de soldados arriba con los bolsos. Entonces se nos dieron la señal de reconocimiento para que si algún centinela nos veía no abriera fuego. Yo tenía tanta confianza eso. Sí, me imagino. Pero bueno, pusimos la esperanza en que cumplan. Por supuesto no nos paró nadie, pero íbamos con la luz con las luces de posición y adentro prendida la luz de la cabina. No había combate todavía.
Y llegamos a la unidad, al espacio donde estaban armados los soldados con las carpas. Sí. Llovía, el clima estaba espantoso, era de noche. Y siempre, en realidad lo cuento cada vez que puedo, porque en el medio de la noche, así cuando el camión da vuelta y acomoda y ilumina donde estaba la carpa de los soldados, aparece el subteniente Mosquera, chiquitito, peticito. Y yo estaba de médico y de acompañante. El que estaba a cargo del vehículo era el capitán Marpegán. Y que había quedado, estaba enfermo, andaba con gripado, estaba hecho bolsa. Entonces yo lo despabilé a mi capitán porque se había quedado dormido. Entonces, y nunca me voy a olvidar porque estaba Mosquera, con el poncho plástico así, rodeado de los soldados, ¿no? Parecía una gallina con los pollitos. Y le dice, mi capitán, iluminado por la luz, ya distribuí los soldados de A3 por carpa. Me quedaron estos 10, 12 que los tengo conmigo. Pareció como dije, una gallina, nunca lo vi, nunca fue tan grande. Mosquera. ¿Qué hacemos? Entonces el capitán dice, bueno, si armemos la carpa, y no, mi capitán, le dice, no, metámonos todos adentro del camión, que son un montón abajo de la lona, van a hacer calor humano, digamos, y en la caja, ¿no? Y duermen arriba de los bolsos porte-equipo y no se les van a notar. Así hicimos. Y así pasamos la noche, hasta el otro día que salió el sol. Salió el sol, con luz y sol es otra cosa. Fuimos desparramando por la base del Monte Igual y pasamos 2 días. Y luego nos dijeron que nos íbamos a trincherar en ese lugar, hacer un vivac en ese lugar, pero ya arriba de la montaña. Entonces ya al regimiento subimos la montaña. En realidad son montes que tienen 400 metros, pero yo que he estado de vuelta ahora hay que subir hasta, porque no son así, sino que hasta que uno llega arriba son como 2 kilómetros. Bueno, armamos carpa grande, no había combate, y armamos una enfermería. Si bien estábamos en campaña, ahí tenían soldados en las compañías, pero básicamente funcionaba como una enfermería, con horario, para cada compañía de un horario para atender, anotábamos. Como era en el regimiento que nos contaste. Exacto, nada más, como si estuviéramos en un vivac de un cuartel, en el terreno, no existía combate, no había nada. Sí. Era el día 27 de abril. ¿Y tu sección, qué cantidad de personal tenía? ¿Cuántos eran ustedes? Si me preguntas, es el día de hoy que nunca puedo recordar la cantidad de gente. Alguna vez dije, tengo que mirar, a ver, no encuentro cuántos éramos. Pero en los que estábamos juntos seríamos unos 10 más o menos, más los soldados que estaban repartidos. Juntos me refiero, estaba mi encargado, estaba el sargento primero Chan, que era el segundo suboficial, estaba yo, éramos 3, más los soldados auxiliares y otros soldados que estaban cerca, en ese núcleo, y sobre todo ahí en el monte, en el vuelo. Y como te decía, estábamos atendiendo, ahí se agregó, le dimos apoyo también a gente del regimiento 12, que estaban cruzando a Darwin, en realidad yendo a Darwin, y hasta que no se fueron del todo, le daba asistencia médica yo, atendía a un enfermo ahí, y vino también una batería del grupo transportado 4, que estaba a cargo del teniente primero Charampa, y le dijeron que la suban ahí al Monte Igual. Y ahí también tenían un turno y atendía a la gente de la batería, que venían muchos pibes golpeados, venían porque claro, ellos estaban subiendo la munición. Uno no se da cuenta, pero una munición de cañón 105, no sé cuánto pesa, pero más de 10 kilos debe pesar. Y hay que subirla al hombro.
sobre todo si no hay vehículos, porque los vehículos se empantanaban, no podían subir la montaña y quedaban inservibles. Sí. Y así fueron pasando los días, pensando que nos iba a combatir. Y llegó el 1 de mayo. El 1 de mayo, una mañana con niebla, aparecieron 3 barcos. Como estábamos alejados de Puerto Argentino, pues teníamos vista al mar, desde ahí arriba se veían perfectos los barcos. Dieron vuelta, los barcos fueron y vinieron, hasta que después del mediodía salió el sol y los barcos abrieron fuego sobre Puerto Argentino. Pero un susto, primero nos asustamos. Perdón, yo cuento mi vivencia, ¿no? Fuimos cuerpo a tierra. Y en eso escuchamos un ruido que nos asustó más todavía. Pero el ruido venía de atrás. Eran Skyhawk, aviones argentinos. Y como si hubiera sido a propósito, pero empezó el fuego británico y a los 5 minutos entraron los aviones, fueron sobre los barcos y con bullo y entusiasmo vimos que de repente en un barco apareció una flama, una línea de fuego, una explosión, y a los segundos se escuchó el ruido. Y luego otro barco se empezó a largar humo y luego los 3 barcos se pusieron como hermanitos en desgracia y se fueron yendo mar adentro. No bombardearon nunca más. En el medio de los Apocay y la alegría de la gente, pensamos que iban a venir más aviones todavía, los iban a destruir del todo, pero no se podía. Ahora, luego de mucho tiempo, me enteré de que no era factible hacer eso. Porque ante un ataque de esta característica, los ingleses movilizaban las patrullas de combate de aviones para interceptar. Sí. Claro, entonces no se podía. Había que golpear y volver. Claro. Y bueno, y ahí ya nos dimos cuenta que era guerra de verdad. Y hasta que un día había helicópteros atrás nuestro, que habían puesto como reserva, pasó un avión y explotó una bomba relativamente cerca. Bueno, por supuesto, un gran alboroto, pensamos que había herido, yo salí con la camilla pero no, casi no pasó nada. La bomba cayó lejos, pero la vibración de la tierra y todo, me pegó un susto también, ¿no? Me acuerdo que yo ordené al suelo después que explotó la bomba. Debería haber dicho cuerpo a tierra, pero las películas norteamericanas me parece que tenían mucha influencia. Al suelo. De todos modos, todos nos tiramos al suelo. La bomba ya había explotado y había caído como a, qué sé yo, como 500 metros o más lejos, pero fue la primera. Y bueno, luego de ese primer episodio, nos avisan. Yo había ido a Puerto Argentino, había llevado, no sé si un herido o un golpeado, y nos autorizaban cada tanto a bajar a los oficiales a bañarnos a Puerto Argentino. Yo de todos modos tenía que ir al hospital porque tenía que tomar contacto por esa ocasión. Bien, al hospital de Malvinas. Así. Bueno, y volvemos y me acuerdo que una vez que volví había habido un viento grande y la carpa se había volado. Otro día en una tormenta enorme. Este es un episodio que está contado. Es largo, pero y habla un poco también de cómo es la situación. Estando ahí habíamos armado, como dije, la carpa grande, y como no teníamos Cruz Roja todavía, no habíamos puesto porque no se sabía qué iba a pasar con los ingleses. Sí. Teníamos las carpas chicas cerca de la carpa del puesto de socorro. No dormíamos adentro del puesto de socorro porque era mucho más grande la carpa, era un blanco. Una noche una tormenta tremenda, lluvia, viento. Y bueno, estábamos en las carpas, yo estaba con un soldado, y de repente la carpa empezó a entrar agua.
empezó, pero no entraba de afuera, entraba de abajo, empezó a brotar sin brotar agua. Entonces hubo que salir, y así como las vizcachas que salen de la cueva, terminamos toda la gente de la enfermería adentro de la carpa grande, que era la única que permitía más o menos estar. Pusimos las camillas arriba de cajas, de cajones, cosa de que la humedad del agua que brotaba no mojara la ropa y las cosas. Sí. Y nos acomodamos para dormir. Empezamos a dormir. No sé qué hora era, pero recuerdo que el viento agitaba la carpa, parecía la lona que era pesada y grande, se movía como si fuera de papel. Y me quedé dormido y se escucha parte para el doctor Puquiano, parte para el doctor. Entonces yo me despabilo y uno de mis soldados le dice, ¿qué querés? ¿Quién sos? Yo soy el soldado fulano. ¿Qué querés? ¿Qué querés? No, si estoy con dolor de muela, quiero que me den alguna pastilla. Entonces el soldadito mío le dice, no, dice, deja de joder, está el doctor durmiendo ahora. No, entonces yo te hice inmediatamente la composición del lugar y dije, si este pibe se vino caminando desde la compañía de servicio, estaba como unos 300 metros más atrás, caminando por la montaña a esta hora con esta tormenta, es porque le duele la muela. Te está matando. Entonces le digo, no, hace lo que venga que le vamos a dar medicación. Le hicimos entrar, prendimos un sol de noche que había querosena ahí, y le dimos una dipirona. Voy a hacer un impas. Me tengo que ir 3 días para atrás. Dale. Recordá esta situación. 3 días para atrás, 3 días antes, nos llama el jefe de regimiento a todos los oficiales y nos dice que tenían informes de inteligencia que había recibido para que sepamos las capacidades de los británicos, que podían desembarcar en cualquier lugar de la isla, que había como 50 más lugares de desembarco, que tenían capacidad helitransportada para hacer oleadas de 500 hombres en cualquier lugar. Bueno, toda una serie de cosas. Ninguna muy auspiciosa que digamos. Y bueno, dice que aparte habían traído una bolsa con rosarios de plástico, los famosos rosarios de Malvinas, que venían para que repartiera cada compañía a su gente. Entonces cada jefe de compañía, todo. Y yo no quería saber nada con eso, porque la gente tomaba al rosario como un amuleto, ¿sabes? Vos te quedé con eso, entonces no es así. Bueno, aparte yo nunca he sido, siempre fui muy respetuoso, pero además hasta esa época no era muy creyente tampoco. Entonces yo no quería saber nada. Entonces dice el jefe, bueno, si acá quedaron estos para nosotros, entonces repártanlo. Entonces, tomaba, pasalo. Entonces me dicen, pasalo, me dan uno a mí, yo lo voy a pasar, porque yo no quería saber nada. Algo así, el que tenía al lado también tenía. No, yo la tengo. Está bien, me lo llevo. Lo doy para la enfermería, pues yo no lo quería usar. Entonces me miraron, doctor, que no pasó nada, que yo, mire, vamos a una cosa. Un parante de madera, le dieron este rosario, lo voy a colgar acá para que nos cuide a todo lo que estamos acá. Nos proteja. Gracias, doctor, gracias. Bueno, yo no, y lo saqué de encima. Bien, ahí quedó. 3 días después, vuelvo a lo que pasó con el soldado, le damos la dipirona y nos preparamos para dormir. El soldado se vuelve. La carpa que se había armado, no se habían podido llevar todos los parantes, habían quedado. Entonces, en el medio de esa carpa grande, como palo mayor, digamos, para sostenerla, habían puesto varias cajones, con medicamentos o que llevaban medicamentos. Y con madera de un alambrado, habían armado los suboficiales, maestros, por esa cosa, como unos travesaños que pasaban por ahí arriba, apoyaban esta. Después estaba con los vientos acostado. Yo me acuesto, me quedo mirando como la lona hacía este trabajo, así que estaban apagando el sol de noche, y miro así,
teníamos un montón de soldados que estaban, de los nuestros, que estaban ahí. Y veo que el cajón que estaba arriba de todo, había 3 cajones, el de arriba de todo, estaba en el borde para caerse. Pero con el movimiento... Se iba corriendo. Claro, se había ido corriendo, exacto. Entonces lo meto así y abajo estaban los soldados. Y no sé, alcancé así, cuidado. Adivina, botón, dije, cuidado, y se cayó el cajón. Arriba de los soldados. Sí. A la altura de la cabeza. Entonces, yo pegué un salto así, digo, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Entonces, 2 soldados, yo estoy bien, yo también. Pero había un tercero que no. Y estaba caído, le había pegado el cajón en la nuca. Digo, ¿cómo están? Acá estoy bien, dice, pero no sé, dice, ¿te puedes mover? Sí, dice, pero estoy ciego. ¿Cómo? Sí, sí, no puedo ver, estoy... A ver. Sería la 1 de la mañana. Si no fuera la 1, serían las 11:30, pero no recuerdo la hora, serían las 3, es lo mismo. Amanecía a las 9. Sí. Estábamos arriba de una montaña, con una tormenta, o sea, imposible bajar a nadie al camino a ningún lado. Sí. Estaba yo y el soldadito ahí con un traumatismo de cráneo, que yo no sabía si era grave, si le había fracturado el cráneo. No tenía nada para darle. Entonces le preparé, si se usa un corticoide, tenía un Celestone Crono 12, creo que era un corticoide, bueno, no sé, un corticoide inyectable, intramuscular. Intramuscular. Le voy preparando todo, entonces, bueno, pues lo estaba mirando, entonces, claro, nadie me veía. Cuando nadie me veía, me fui al Rosario y dije, mirá, me presioné y dije, mirá, dame una mano con este pibe. Me doy vuelta, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, yo estoy un poco mejor. ¿Podés ver la mano? Sí, sí, ya puedo ver, qué sé yo, no sé cuál. ¿Estás seguro? Sí, sí, bueno, listo. Bueno, rato no nada. ¿Qué querés que te diga? Obviamente, lo que el chico tuvo, científicamente hablando, fue una concusión, un traumatismo que le pegó acá, esta es la zona de la visión, y por el impacto, durante un rato, perdió la visión. Eso es lo que dice científicamente. Yo lo que sé es que fui a Rosario, ¿viste? Porque cuando se te acaban las palabras, sí queda esa. Al otro día lo llevamos al puerto argentino, no le pasó nada, volvió. Ese chico después tuvo una herida por una esquirla y ya el jefe de él dijo, no, yo lo dejé en puerto argentino porque ya la tercera iba a ser la vencida. Así que más vale quedó en puerto argentino. Y bueno, sí, es padre de no sé de cuántos hijos ahora, pero perdón. Y con el Rosario, días después, cuando nos movilizamos del Monte Wall al Monte Harriet, en una especie de acto ahí que armamos todos, lo enterramos y le pedimos que nos ayude. Todo lo que lo enterramos, todos, cuando yo hablé después, todos quedamos con la idea de encontrarlo y alguna vez encontrarlo. Bueno, yo fui, como te había comentado, en el 2019 al mismo lugar y no encontré nada. No encontré, ni siquiera pude localizar la piedra donde habíamos dicho que podía estar. De la enfermería del Monte Harriet no queda nada, los ingleses llevaron cosas, así que ella le ha puesto el socorro a la enfermería. Así que nunca más supimos, el Rosario quedó ahí. Va a estar porque es de plástico, así que seguro eso va a quedar. en algún momento cuando ¿cómo es que se llama? La erosión mueva la roca, posiblemente lo encuentre ahí. Bueno, y luego este es un episodio interesante del Rosario, que me dejó, bueno, después de eso se lo contaron a un cura en Puerto Argentino, el cura muy sonriente me dijo, me regaló una medallita para ir, la bendijo para que me proteja, y qué sé yo. La tuve mucho tiempo hasta que un día se rompió y quedó, la perdí en el hospital de Campo de Mayo. Seguro que alguien la encontró.
Bueno, y te decía, finalmente llegó la orden de repliegue al Monte Harriet. Ya no había más enfermería, ya la cosa era combate, ya se veía, había caído Darwin. Sí. Dijeron que a las 9 de la mañana, cuando amanecía, iban a llegar los helicópteros para llevar a la gente del puesto de socorro las cosas al Harriet. ¿Qué me dijo? Me dijeron, no, los pilotos a las 9 de la mañana, me decían los enfermeros, van a estar desayunando, ni se olvídese, vamos a dejar todo, bueno, tengamos todo preparado, pero no olvídese que van a estar acá a las 9 de la mañana. 9 menos 30 segundos, faltaba la música de Apocalipsis Now, de las Valkyrias, apareciendo los helicópteros, que la hora que estaba indicada, y nosotros estábamos ahí acomodando todo, menos mal que teníamos más o menos las cosas. Así que subimos a los helicópteros y nos llevaron al Harriet. No sabíamos bien dónde quedar. ¿Mucha distancia entre cerro y cerro? No, debe ser 3.000 metros, 4.000 metros, porque está el Wall, atrás está el Harriet, está el camino, que es el camino que iba a Darwin, que ahora sigue estando, ahora es asfaltado, no sé por qué era mejorado. El camino terminaba, tenía como arcilla, o sea que era mejorado, que terminaba en el Monte Wall. Y después de ahí continuaba camino de tierra hasta Darwin. Entonces te decía, hasta el Monte Wall, más hacia Puerto Argentina, hasta el Monte Harriet, atrás del Harriet está el Monte Williams, y después ya creo que está Cypress Hill y se está la ciudad, Puerto Argentina. Sí. Así que eran unos 3 kilómetros, 4. Nos replegaron ahí. Esa noche la pasamos, tiramos una lona, ya éramos 5. Tuve que decirle a mi sargento, el encargado, el sargento ayudante Galarza, quedó conmigo. Y como el regimiento se dividió en 2, una parte fue al Monte Dos Hermanas, una compañía. Entonces yo le di como apoyo a mi sargento ayudante, mi sargento primero Chan, con un soldado enfermero de su confianza y 2 camilleros, y repartieron parte de la dotación de sanidad y se fue al Monte Dos Hermanas. Y yo quedé en el Monte Harriet. Después, como las 2 hermanas estaba lejos, no tenía acceso yo a las 2 hermanas, había como 5 kilómetros, así, entre una cumbre y la otra, ¿no? Sí. Cosas así. Decidió el comando de brigada, pidieron apoyo y le mandaron a otro médico, que fue el teniente primero Sterling, en ese momento el coronel Sterling, que llegó un par de días antes del combate final. ¿Vos lo conocías a él de antes? Lo había conocido en el viaje, y un día, esto habla de lo que era Sterling, lo que es, estaba yo en Puerto Argentino, ya veníamos del Harriet, o sea, ya había pasado, ya éramos soldados que teníamos ya, digamos, experiencia de combate, ya los tiros nos asustaban, ya dormíamos bajo, ya escuchábamos los cañonazos, sabíamos para qué lado iban. Ya teníamos el Harriet, ya estábamos acostumbrados, como te decía, habíamos armado una lona tirada al costado contra unas rocas, bien protegida de la artillería naval, y en la desenfilada, o sea que también muy bien protegida de la artillería de campaña británica. En un solo tiro, un cañonazo solo pegó a unos 20 metros de nosotros. Después o pasaban por arriba o pegaban antes. Y estábamos acostumbrados, roñosos ya todo, digamos, pero bien acostumbrados con olor a humo, de hacer fuego, con lo que se podía, y tomar mate. Y me habían autorizado alguna vez, hemos ido a Puerto Argentino, había llevado, no sé qué había pasado, y había un problema cuando iba a Puerto Argentino. Uno era un paria, porque no estabas en tu unidad, entonces yo íbamos al hospital o lo que fuera, y después, hasta que volvían los vehículos a la montaña, uno quedaba perdido, o sea, iba al hospital, pero no tenía un lugar de referencia y no había dónde comer.
porque no estaba previsto. Estábamos en la comida relacionada. Entonces, el 29 de mayo fue, ahora que lo recuerdo porque estaba cayendo barro. Tomo contacto con la gente y me acerco a lo que era la brigada y había una orden de que no se daba de comer a nadie que no fuera de ahí. Entonces le digo a Esteban, que lo conoce, hola, hola, sí, ¿qué tal? Digo, che, ¿no sabés dónde podemos comer? No, me dice, habla así el coro, no, que no te tomás, te doy mi plato. Digo, no, Colo, pero tomá, yo después me arreglo. Y me dio el plato de él. Todo lo que significa eso. Y me dio el plato de él y comí yo, después se arregló también, porque como él era de ahí no había problema, pero él me dio su plato. Ahí nació una amistad dura. Después cuando fuimos prisioneros de guerra, estuvimos juntos en el campo de prisioneros, ahí nos íbamos amigos. Y lo veo 2 por 3 cuando nos cruzamos en alguna formación. Eso habla de lo que era Esteban, lo que es. Y bueno, y un día, por ejemplo, lo que era el acostumbramiento, yo te contaba que al principio sonaba un tiro y nos asustaba. Me acuerdo que quedamos en Puerto Argentino, sobre el final ya sería el 7 de abril, el 9, y habíamos ido, y estaba con 2 oficiales de mi regimiento, 2 subtenientes, y no pudimos volver porque se declaró el toque de queda y los vehículos no pudieron volver a la montaña, entonces quedamos varados. Yo fui al hospital y pedí a los alojamientos, que ¿nos pueden dejar acá? Entonces había una habitación que estaría disponible, no sé por qué, y unas camillas de campaña, dormimos ahí los 3. Pero dormir en una camilla de campaña, en un ambiente climatizado, era para nosotros... Un 5 estrellas. Pero sí, y me acuerdo que hubo ataque aéreo, hablaban, ¿no? Entonces avisaron de ataque aéreo y abrió la puerta, había que ponerse el casco y protegerse, no sé qué, las puertas de los médicos. Ustedes ya están acostumbrados, sigan durmiendo. Y seguimos durmiendo. Entiendo. Sí. Y al otro día, caminando hasta que nos pasaran a buscar, nos cruzamos con un médico recién llegado, compañero mío de la escuela Lemos, que era anestesista, habían pedido apoyo de anestesista, y andaba por la ciudad tipo perdido, ¿no? Impecable su uniforme, recién llegado. Nosotros éramos una nube. Y lo mirábamos y el tipo venía y claro, estaba como estábamos nosotros al principio, con los ojos desorbitados, se escuchaba un ruido y se sobresaltaba. Y nosotros decíamos, no, eso es para otro lado, no pasa nada. No, y nosotros, no, sí, claro. Y por ahí se escuchaba un ruido de cañoneo y nosotros mirábamos ya a lo lejos que estaban en 2 hermanas, se veían las explosiones. Che, mirá, la están tirando por puta, ¿no? Y nosotros, ¿cómo podemos ir para allá? ¿Cuándo hay un vehículo que queremos ir para allá? Para allá. Y el tipo nos miraba como estábamos locos. O sea, yo, años después, miro para atrás y digo, pues estábamos locos. Porque nosotros, en lugar de querer quedarnos ahí, que estábamos protegidos, queríamos ir allá al infierno. Pero en el infierno estaban nuestros amigos. Me sacaste la boca. Estaban nuestros amigos, estaban nuestros camaradas, estaban nuestra... no te digo nuestro deber, no es que uno quería ir al deber, no, quería estar con su tropa, con los que éramos nuestro grupo y estar ahí con ellos. El espíritu de la colmena, el espíritu de la unidad, por lo que combate uno, por el camarada. Y bueno, nos volvimos al infierno, pero claro, era nuestro infierno también, el infierno era nuestro. Ya eran parte de él. Eran parte de la realidad exacta. Y bueno, y hasta que una noche empezó un tiroteo más habitual que normal, era la noche del 11. Entonces, yo recuerdo que le digo al soldado, que caía la pepa por todos lados, ¿no? Sí. Le digo, mira, vamos a dormir un rato más porque seguramente van a llegar heridos, así que tratemos de descansar porque cuando empiecen a llegar los heridos con este tiroteo va a haber mucho y va a haber que moverse. Y en un momento dado se paró un poco, se calmó el tiroteo y escuchamos voces de alguien que venía. Digo, será con nuestro. Pero las voces hablaban en inglés, no hablaban en castellano. Entonces el soldado me dice,
uy, 3 veces hay que escaparse. No, quédate quieto acá, no salga porque te voy a decir, salir, ver una sombra que sale, Te tira. te va a volver. Capaz que se vayan, capaz que. Yo le había puesto, ya teníamos Cruz Roja, le había puesto Cruz Roja Ujú. a la lona que cubría el pozo. No estábamos, ya nos dormíamos en carpa. Ah, era una lona. Sí, una lona arriba del pozo, con un hueco que estaba protegido, todo estaba con, ya no había más para carpa. Ya cada uno tenía, el puesto de socorro tenía una pila, habíamos puesto tepes de tierra, era una pila de tepes, roca, otro tepe, otra roca, y ahí estaba el encargado, yo estaba a unos 2 o 3 metros en el pozo. El encargado no quería venir porque decía que estaba muy viejo ya para meterse en el pozo, le dolía la espalda. Entonces, y el pozo que yo había hecho era para 4. Entonces, el soldado auxiliar que estaba conmigo, Gluskiewicz, se quedó conmigo, y Soloniz, de un gringo misionero también. Gluskiewicz también era misionero. Me dice, mire, mediante pleno, si usted no tiene problema, yo me quiero quedar con el sargento ayudante, con don Galarza, para que hacerle compañía y que no se quede solo. Entonces estaba en el puesto de socorro Galarza y el soldado Soloniz, y yo estaba con Gluskiewicz. Mirá Ya te digo. esa camadería, ¿no? Ah, sí. El simple hecho de darle compañía, nada más. Claro, yo lo quito para que no esté solo. Me dice, sí. Bueno, entonces, y yo creo que Gluskiewicz estaba conmigo por lo mismo. Exacto. Y bueno, y esperé que se calmaran las cosas y bueno, parecía que estaba todo mal, todo tranquilo y se vuelven a escuchar las voces en inglés. Y yo algo que entiendo de inglés decía, puede haber algún británico. Estaban parados arriba de mi posición, estudiando a ver si tiraban algún tiro o no. Finalmente, en lugar de disparar, se empezaron a levantar la lona. Claro, cuando empezaron a levantar la lona, yo no me quedo más remedio que decir, no tienen, acá está el doctor. En inglés, ¿no? Aquí el doctor. Entonces me dijeron que salga, out, salimos, dispararon un par de tiros adentro de la posición. El puesto de socorro se había incendiado, la lona, porque los ingleses dijeron que salga alguien, como no sabía cargarse, se acobachó atrás, se acurrucó atrás de esa protección que había. Los tipos tiraron una ráfaga de ametralladora hacia arriba del puesto de socorro, en la parte de arriba de la roca, que me decía Galarza que pegó arriba de las latas que teníamos y hacían ruido. Y después, como no salía nadie, tiraron un fumígeno, la granada de humo. La granada de humo tomó contacto con las cajas de raciones que teníamos, las raciones que eran cajas de muertes en plástico, y claro, se prendió fuego. Como se prendió fuego, este hombre agarró todo. Salió de ahí, lo agarré, y cuando yo salgo del pozo mío, estaba el puesto prendió fuego, veo que estaba Galarza ahí, estaban los soldados también ahí, y los ingleses nos tenían ahí apuntándonos. Nos replegaron después hacia retaguardia de los ingleses. ¿Tenés idea más o menos qué hora era esto? Se me ocurre que sea la 1 de la mañana, 2 de la mañana. 3 quizás. Y yo estaba con la Cruz Roja. Entonces, me llevan y me dicen, acá hay heridos, puede atenderlos. En un pequeño lugar medio refugiado. Ahí estaba herido el jefe de la sección morteros, porque ellos habían entrado por la parte de atrás, por los morteros. Ah, y por eso lo primero que encuentran es ustedes, porque realmente... Claro, ellos primero hicieron un aferramiento hacia el frente del regimiento, pero en realidad entraron por retaguardia y por el flanco. Un rodeo. Claro, toman los morteros pesados y van hacia arriba de la cumbre. La gente de la compañía que había ahí, había muy pocos, les hace frente y después se refugian todos en la parte de arriba del monte y les tiran hasta con la zapatilla. El problema es que estábamos en el medio de nosotros, volaban las trasantes por todos lados. Cuando la zona es ocupada por el enemigo, el jefe del regimiento pide apoyo de artillería sobre esa zona. Y empiezan a caer los proyectiles de 105 nuestros sobre los ingleses, pero también sobre nosotros. Sí, estaban ahí. Era la zona de avance de los ingleses. Entonces, bueno, estábamos atendiendo, yo estaba viendo los heridos nuestros, y cayó un proyectil de 105 entre medio de nosotros. Y dio a 3 soldados, al encargado, a Galarza,
Sí. Y mató a un inglés que estaba ahí también, a ese lo mató. Yo cuando me incorporo después de la explosión, porque cerramos los ojos, lo veo agarrarse, que se agarraba el brazo, y me dice, no es nada lo mío, doctor, siga, siga, que lo mío no es nada, es una piedra. Mentira, no era una piedra, era una esquirla que le atravesaba el brazo. Vi a mis soldados, había 2 heridos, uno que estaba atendiendo yo también quedó herido. Lo cierto es que los curamos, vino luego un inglés, que era un paramédico, me dio morfina para que le aplique, y se quedó conversando. Combatía, pero a su vez daba apoyo de sanidad. No tenía Cruz Roja, pero tenía medicamentos, ¿no? Y antes me dio la morfina, nos quedamos hablando, no hablando así, mirando, no. Y yo tenía unas pastillitas de menta, no sé, creo que venían en las cajas de raciones. Entonces, Sí. algo así le dije, ¿quiere? Me decía, oh, Candy, sí, ok. Agarró una y me dice, it's a bad night. Es una mala noche. Ok, y se fue. Siguió Y siguió avanzando. con lo suyo. Siguió con lo suyo. Yo me quedé, bueno, obviamente estábamos con los heridos. ¿Vos estabas herido también en ese momento? No, no, Ah. a mí no me tocó nada. Cayó herido un soldado que estaba yo curando, pero a mí no me tocó. Recibí la onda expansiva, que creí que tenía una herida en el glúteo. Sí. Pero vi que no me pasaba nada, digo, no, debe ser pequeña. Y mi remordimiento era justo en el trasero, me viene la herida a mí, no tengo herida en otro lado. Ahora voy a tener que estar trasero para arriba hasta que me cure, pero no tenía nada. Sí. Fue la onda expansiva. Pero mi remordimiento era justo otro lado, no tenía. De todos modos, no me pasó. Bajamos al camino, ya era de día. Yo pedí viajar con los heridos argentinos en algún helicóptero, si había. Me dijeron que sí. Subí al helicóptero con los heridos nuestros y nos llevaron al hospital de Fitzroy, donde es Bluff Cove, de Fitzroy. Ahí había un hospital de avanzada británico y me recibió el teniente coronel John Roberts, con quien a veces nos escribimos. Roberts me dice, era el primer argentino médico que veía, y me dice, acá estamos para atender los heridos según la Cruz Roja, queremos, si usted colabora con los argentinos. Le dije que sí, por supuesto. Así que recibí heridos nuestros. Robert después me comieron un té. Hay varias anécdotas, ¿no es cierto? Robert, yo vi entrar a quirófano a los argentinos. ¿Cómo? No, te decía, yo vi entrar a quirófano heridos argentinos porque estaban más graves que los ingleses y el tipo los hizo pasar primero a los nuestros. Le dio prioridad. Realmente para sacarle el sombrero. Y bueno, después quedé en el campo, digamos, en el campo de prisioneros, primero en el galpón de Esquila, después en San Carlos. En San Carlos me movilicé un poco con algunos heridos, pero ya no había mucho más para hacer. De ahí fuimos a un barco, al Saint Edmund, ya la guerra había terminado, quedábamos nosotros. Y finalmente el 14 de julio, un mes después de que llegó el resto, nos llevaron hasta Puerto Madryn. Bajamos en Puerto Madryn y nosotros recibimos un trato totalmente distinto que el resto de los veteranos que habrás escuchado, que los maltrataron y todo. Sí. Ya había pasado un mes. Yo creo que eso sirvió, yo no sabía nada de lo que había pasado antes, obviamente. Un poco de haber servido para que aprenda, para el aprendizaje. Lo cierto es que llegamos directamente llegamos a Puerto Madryn, nos dieron ropa nueva, un sándwich de jamón y queso y una Coca-Cola, estábamos muertos de hambre. Los ingleses nos daban muy poco de comer en el barco. Ah, mira. Sí, sí. Incluso hubo una queja a la Cruz Roja y ellos dijeron que la ración de 1200 calorías, una cosa así, se adaptaba a la actividad que hacíamos en el barco, que era nada. Estábamos en un camarote.
Bien, la queja está. Bueno, lo cierto es que nos dieron de comer, nos cambiaron la ropa, uniforme nuevo, armamento, pistola, todo nuevo. Y nos llevaron al aeropuerto, en el aeropuerto nos cargaron en aviones. El avión que me tocaba, los de Mesopotamia iban hasta Paso de los Libres. Pero el avión hizo escala en el Palomar. Entonces, yo no recuerdo si le pedí fichas o monedas a alguien para hablar por teléfono en mi casa, de mis padres. Hay que recordar que en el 82 no todo el mundo tenía teléfono. Es más, casi nadie tenía. Yo me pude comunicar y me atendía mi papá. Papá, hijo, me dice, mira, tu madre está viajando para Montecaseros con tu señora y tu mejor amigo, papá. Yo me quedé acá en casa y dice, vos no sabés las ganas que tengo de abrazarte, hijo. Bueno, papá. Bueno, y seguí viaje. De ahí el avión nos llevó a Paso de los Libres. Sí. Bajamos del avión, nos recibió el comandante de la brigada. Yo como venía con mentalidad de prisionero ya viejo y todo, de ropa vieja, la había metido en una bolsa y la llevaba, la tengo todavía. No, Wow. guardaba todo, con la vizcacha. Sí. La persona con la bolsa, con todo. Nos llevaron a un cine, ahí de la guarnición. Nos dijeron que no podíamos dar conferencias de prensa, nada, que había que fijarse. Sí. Y bueno, y de ahí nos cargaron en un colectivo y nos llevaron a el regimiento 5, al casino. ¿Qué es lo que uno se imagina que le gustaría cuando vuelve de la guerra? ¿Cómo quiere que lo reciba? Bien y ver a la familia, me imagino. Llegamos, bajamos en un que estaba la banda del regimiento tocándonos a nosotros, toda la familia, y un lunch a todo trasero con sándwiches de miga, masa. O sea que, y los familiares que venían y todo. O sea que recibimos la recepción que uno imaginaba, que creímos que había recibido también el resto. Y después se enteraron que nada que ver. Exacto, nos recibieron espectacular. Pero mi familia no estaba, no había llegado porque habían tenido un problema con el auto, así que unos vecinos me llevaron a Montecasero, fuimos a la casa, me quedé hablando con un amigo, prendió el hogar, estuvimos hablando como hasta él no había cruzado, estuvimos hablando como hasta la 1 de la mañana en que llegó mi mujer, mi mamá y todo, y nos quedamos ahí. Y bueno, y luego yo te diría que así es como terminó. Qué lindo reencuentro ese. Sí, por supuesto, por supuesto. Y después paseamos, ya nos vinimos para Buenos Aires y bueno, nada. Fui a ver a los heridos que yo tenía en Campo de Mayo, que sabía que había algunos, estaban todos vivos. Algunos que yo creí que iba a morir, estaba contentísimo. De encontrarlos vivos. Sí, había uno que creí que le iban a cortar el brazo, y que yo me dice, mire cómo muevo los dedos, doctor. Y de primero me arreglaron acá, qué sé yo. Muy bien. Así que yo no tuve mayores traumas que todo lo que te conté. No, pero son esas satisfacciones de decir que con nada y en situaciones críticas le pudiste salvar la vida. Sí, yo no sé quién le salvó la vida, pero bueno, se salvó. Se salvó. Pero bueno, vos fuiste parte de eso. Sí, por supuesto. Las primeras curaciones, sí. Sí, bueno, le dimos el apoyo, le dimos la medicación, le dimos todo, y a pesar de que estaba eviscerado el soldadito que pensamos que no iba a durar nada, y se salvó. Como digo, Dios nos dio una mano también. Obvio. ¿Y tuviste alguna situación en donde no fue de esta manera, o sea, no fue satisfactoria? No, a mí no se me murió nadie. Bien. Yo no me puedo quejar. No se me murió nadie, a pesar de que por ahí no hice todo lo que correctamente debería haber hecho en algunos casos, pero no. Todo el mundo se salvó. Todos llegaron con bien y no tuve mayor problema. Perfecto, bien. Ya te digo. Sí, no tuve suerte. También hay que reconocer que yo el combate más importante, digamos, la toma de la cima del monte Harriet, no estuve, porque yo me había tomado prisionero ya.
Sí. Si bien es cierto que recibí los pepinazos, los bombazos de los cañones y todo, pero cuerpo a cuerpo que hubo al final no estuve. No, con lo cual también la posibilidad de que se me muera gente no fue Tan amplio. tanta, ¿no? Bueno, vi algún muerto, pero ya cuando los que ya estaban muertos de la noche anterior, de un bombardeo, un tiroteo, Te entiendo, nada más. te entiendo. ¿Puede ser que haya una foto tuya allá, que vos estás atendiendo a un herido, que vos estás de espalda? Sí, exacto. Sí. Esa fue un soldadito que vino herido Ujú. en un bombardeo que hubo, y no recuerdo el nombre del soldado, es más, no sé. Sí. Eh, el que está parado al lado se llama Chamorro, era un cabo. Lo traían a dos que habían recibido, eran por fuego de artillería. Ahí, ¿en el Harry Y Tera? en el Jarte, sí, Ah, en el Jarte, lo trajeron aquí y lo estoy atendiendo, tiene una herida en el muslo y una herida en la espalda, acá arriba, pero ujú. eran pequeñas, habían sangrado, pero no eran graves. De hecho, acá tiene una esquirla que se la saqué con la mano y Sí. lo curamos y después le evacuamos a que le haga una mejor toaleta. Pero no teníamos ya problema. Y el otro lo vio, yo cuando lo vi venir, mandamos la camilla, lo recibimos, los atendía y había un bombardeo, estaban tirando mucho. Sí. Y me acuerdo que, bueno, el que estaba más grave era el que yo vi, al otro que vi que era, no me acuerdo qué tenía, pero era un tema menor, le dije, Garralza, usted encárguese de ese y yo me encargo de este otro. Ujú. Lo agarro y lo estaba curando y, claro, cada vez que venía una andanada uno se tiraba cuerpo a tierra, una vez. A la tercera vez había dos caminos, o te tirás cuerpo a tierra o curás al herido. Exacto. Entonces mandás toda la mierda y curás al herido, y se acabó, y decís, no, ya está. Me acuerdo que todas las comunicaciones se habían cortado, Ujú. porque la artillería te rompe la línea Sí, está. menos quedaba, claro, estaba conectado con el logístico, y me llama, me dice, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y le digo, mire, estamos en manos de Dios. Y me dice, sí, tiene razón. Y bueno, parece que Dios se comportó porque no nos pasó nada. Y los heridos anduvieron bien también. Así Perfecto, fue. ¿no? Qué linda anécdota, mira. Sí, Sí, sí. sí, sí. Es una de las fotos que me quedó grabada de Malvinas. Esa foto la sacó un teniente primero Gorriti, que era del regimiento 12, que no había podido cruzar a Darwin. Ujú. Y tenía una cámara fotográfica, sacó varias fotos, Ujú. varios de los heridos y demás. Y cuando venían andando, trayéndolos, sacó varias fotos. Ujú. Lo que pasa es que todas las cámaras fotográficas y todos los rollos de cámara Por fueron requisados por los Ah, ingleses. sí. Y esa foto apareció en un libro británico. La Ujú. copió la revista Siete Días en ese momento, en el año 83, y la publicó, junto con otras fotos. ¿Y ahí te reconociste que eras vos? Me reconocieron gente del regimiento. Mira. Y después cuando después la vi, era yo, porque primero que soy yo. Y Ujú. segundo que lo que había, les parecía que era yo a la gente del regimiento. Ujú. La foto apareció un año después. Porque por esas cosas del destino, cuando yo me casé y mi mujer me tenía que poner el anillo de bodas, Ujú. yo me equivoqué y le puse la mano derecha. Ahí En lugar de está. darle la mano izquierda, le di la mano derecha. Y tengo el anillo en la mano. Cuando me di cuenta, dije, no, si adelante del que tejé y me la pusieron en la mano derecha, lo sigo usando en la mano derecha. Queda ahí, obvio. Y en la foto está el anillo en la mano derecha. Ya está, eso te terminó de cerrar, decir soy yo. Si quedaba, y después empezando a mirar me di cuenta que era yo, me acordé del lugar, la situación, y demás. Ujú. Pero mis amigos reconocieron por el anillo. Las Mira, mujeres, porque las mujeres no son más mironas, parece que. sí. Más Y dice, ¿por qué detallista. era? Sí, se botaban con los anillos. Es verdad. La verdad, Rubén, fue un placer enorme entrevistarte. Te abriste, Gracias. te dedicaste parte de tu tiempo y eso es mucho. Y sinceramente que nos puedas contar bien tus vivencias, que es como dijiste vos, es como ir al revés de lo que es una guerra. O sea, uno intenta sacar de combate a otro y vos intentás justamente devolverle a la vida al que Obvio. intentaron sacar de combate. Y fíjate que el trabajo del médico inglés era curar los heridos, incluso los nuestros. Ujú. Sin hacer distinción de uniforme. Obvio. Y así lo hizo, ¿eh? Ujú. Así lo hizo. Y yo creo que si te hubiese tocado a vos, hubiese sido exactamente lo mismo. Exactamente igual, y hubo muy pocos casos de británicos atendidos por la sanidad militar argentina y fueron atendidos Ujú. perfectamente. Exactamente. Sí, sí, pero pasaba hubo menos, ¿no? Obviamente. Sí, por las situaciones, obvio.
Y la algún verdad, piloto, ¿no? exacto, sí, Glover, si no me equivoco. Exacto, Ujú. exactamente, sí. Y la verdad que antes de despedirte me gustaría hacerte la última pregunta. Es, ¿qué te dejó Dale. Malvinas tanto en lo personal como en lo profesional en el futuro de tu carrera, que justamente se dice en actividad todavía? Mira, aparte de la vivencia, Ujú, y de la camaradería y las reflexiones que uno hace y demás, lo que produjo Malvinas en mí fue una especie de galvanización con el ejército. ujú, Porque yo era militar, pero no de carrera, era médico. Y realmente eh, cuando volví, es como quedé, como esos metales, viste, que se derriten y se vuelven a fundir y se hacen uno solo. ujú, Y ya no pude nunca más pensar en irme o ese tipo de cosas. Ya soy parte. Es más, mis camaradas, mis hermanos de la guerra del Regimiento 4 medio me consideran un infante más, ujú, un infante especial, ujú, digamos, un poco blanco. Pero ujú. ¿viste? Y sigo siendo el médico de ellos. Como yo dije siempre, uno es médico para toda la vida y yo no sé si para más allá también. Ya veremos. Pero por ahora sigo siendo su médico. Cuando me cruzamos, todo, sigo siendo el torro de ellos. Y pasaron 40 años, eso dice mucho. Años, sí, sí. Ujú. Sí. La verdad, Rubén, muy agradecido, sinceramente. Fue un placer entrevistarte. Gracias a vos para permitir que podamos dar testimonio, los veteranos, de lo que pasó. ¿Mm? Son historia Muy viva bien, ustedes. sí, y tenemos la obligación moral de contarla, los que Perfecto, podamos, ¿no? exacto. Muchísimas gracias, Rubén. Te mando un abrazo grande, ¿eh? Otro para vos. Estamos en contacto, gracias.